Tuve la suerte de conocer a una mujer extraordinaria. No era famosa, no tenía títulos ni riquezas, pero dejó una huella profunda en todos los que la rodeamos. Era mi abuela. Una mujer fuerte, serena y con una sabiduría que parecía haber nacido con ella. Vivió 103 años. Y no solo vivió bien. Hasta sus últimos días no pisó un hospital. No dependía de medicamentos diarios. No se quejaba de dolores constantes ni de la vida. Caminaba con calma, hablaba con claridad y, lo más importante, despertaba cada mañana con una sonrisa en el rostro, como si el simple hecho de abrir los ojos ya fuera una bendición. Muchos decían que tenía buena genética, otros pensaban que simplemente había tenido suerte. Pero yo, que crecí viéndola cada día, sé que había algo más. Un hábito silencioso, una rutina sencilla que nunca abandonó. Cada mañana, sin falta, tomaba algo. Siempre lo mismo. Lo hacía con una paz y una convicción que me llamaban la atención incluso cuando era niño. Y aunque en ese momento no lo entendía del todo, hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese gesto sencillo decía mucho más de lo que parecía. Por eso, en este video quiero contarte qué tomaba mi abuela cada mañana. Pero no solo eso. También quiero mostrarte los 7 hábitos que giraban alrededor de esa bebida y que juntos formaban el corazón de su longevidad. Porque la vida no se alarga con milagros, sino con elecciones diarias, con pequeños actos que, repetidos durante años, construyen algo poderoso. Este no es un video con recetas mágicas ni promesas vacías. Es un homenaje a una vida bien vivida, a una mujer que, sin quererlo, nos enseñó a todos que en lo simple puede estar lo esencial. Y antes de revelarte qué tomaba cada mañana, quiero conocerte un poco más. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes tú y desde dónde me estás escuchando? Cada mañana, sin importar si llovía, si hacía frío, si era lunes o domingo, ella hacía lo mismo, a la misma hora, con la misma taza, en el mismo rincón de la casa. Era un ritual. No lo llamaba así, claro. Para ella era simplemente empezar el día. Pero quienes la observábamos sabíamos que había algo sagrado en ese momento. La cocina olía a madera tibia y a cáscaras de limón. El vapor se elevaba en espirales desde la taza, mientras ella la sostenía entre las manos como si contuviera un secreto antiguo. Se sentaba frente a la ventana, donde el sol de la mañana apenas empezaba a tocar el alféizar, y se quedaba allí, en silencio. Solo ella, su bebida y el amanecer. La preparación era casi ceremonial. Calentaba el agua sin dejar que hirviera, como si supiera exactamente cuándo estaba en su punto. Cortaba un limón, siempre fresco, y lo exprimía con cuidado. Añadía una cucharada de miel, una pizca de algo más, que con los años fui descubriendo, y removía con una cuchara de madera que parecía tener más años que yo. Luego, se sentaba. Cerraba los ojos por unos segundos. Respiraba profundo. Y daba el primer sorbo, lento, pausado, como si cada trago fuera una forma de agradecer por otro día más. Ese momento no se tocaba, no se interrumpía. Era su espacio, su forma de estar con ella misma antes de darle algo al mundo. Nunca hablaba durante esos minutos, y si alguien intentaba hacerlo, respondía con una sonrisa suave, pero no decía una palabra. Había aprendido que ese silencio matutino le daba claridad, paz, enfoque. Cuando pienso en su longevidad, no me viene a la mente una dieta exacta ni una fórmula de ejercicios. Pienso en ese gesto diario, en ese compromiso con ella misma, porque no era solo lo que tomaba, sino cómo lo tomaba, sin prisa, sin distracciones, con intención. En un mundo donde todo se ha vuelto rápido, automático y ruidoso, ella mantenía ese rincón de quietud. Un momento que la anclaba al presente y le recordaba que, mientras tuviera esa taza entre las manos, mientras pudiera tomarse unos minutos para sí, seguía siendo dueña de su vida. Y tal vez, solo tal vez, ese pequeño gesto fue lo que la mantuvo firme durante más de un siglo. ¿Qué tomaba? La bebida base de su longevidad.
No era un remedio secreto de algún país lejano, no era un polvo caro ni una fórmula mágica. Lo que mi abuela tomaba cada mañana era algo tan simple, tan humilde, que muchos lo tenemos en casa, pero pocos le damos la importancia que ella le daba. Su bebida consistía en 4 ingredientes: agua tibia, jugo de limón fresco, una cucharada de miel cruda y un chorrito de vinagre de manzana. Eso era todo. Pero en esa sencillez se escondía una fuerza enorme. El agua tibia no solo servía como base. Ella decía que el cuerpo, al despertar, no necesita algo frío que lo agite, sino algo cálido que lo despierte con suavidad. El agua caliente relaja los órganos, ayuda a que el sistema digestivo comience a moverse sin sobresaltos y permite que los nutrientes se absorban mejor. El jugo de limón, siempre recién exprimido, aportaba vitamina C, un escudo natural para las defensas. También ayudaba a depurar el cuerpo, a mantener el hígado sano y a equilibrar el nivel de acidez interna. Era su forma de limpiar por dentro, cada mañana, sin necesidad de pastillas ni suplementos. La miel cruda, no industrial, le daba un toque dulce, pero también antibacteriano y antiinflamatorio. Mi abuela decía que esa cucharadita era como medicina sin receta. Le ayudaba con la garganta, con las articulaciones, y le daba energía para empezar el día con ánimo. Nunca necesitó café. Esa mezcla le bastaba. El vinagre de manzana, con su sabor fuerte y su olor particular, era lo que menos me gustaba cuando yo era niño. Pero ella me explicaba que esa pizca ácida ayudaba a regular el azúcar, a mejorar la digestión y a mantener el cuerpo despierto. «Es mi escoba interna», decía riendo. Cuando le preguntaban por qué no cambiaba esa receta con los años, respondía siempre lo mismo: «Porque me limpia el cuerpo y el alma». Y quizá tenía razón, porque no era solo lo que le hacía al cuerpo, era cómo comenzaba el día, liviana, equilibrada, nutrida. Esa bebida era, para ella, el primer acto de autocuidado. Era su forma de decirse a sí misma: «Hoy también me cuido, hoy también me elijo». A veces buscamos cosas complicadas, métodos nuevos, consejos modernos, pero ella nunca se dejó tentar por modas, nunca cambió su rutina. Y 103 años después, su fórmula sigue siendo tan válida como siempre. Lo que tomaba era sencillo, pero el efecto que tenía en ella era profundo. Energía sin nerviosismo, digestión sin molestias, defensa sin medicamentos, y sobre todo, una sensación constante de limpieza interna, de equilibrio, de haber hecho algo bueno por sí misma, antes de que el día empezara. Hábito 1. Comenzar el día con gratitud y silencio. Mi abuela no solo tomaba su bebida con calma, lo hacía en completo silencio. Era un momento sagrado para ella, y todos en la casa lo sabíamos. Se sentaba junto a la ventana, justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte. Esa luz suave de la mañana, dorada y silenciosa, era su compañía perfecta. Nunca encendía la radio, nunca respondía llamadas, ni siquiera hablaba con nosotros. Solo se quedaba ahí, observando el cielo, las hojas que se movían con el viento, los pájaros que cruzaban de un árbol a otro. Sostenía su taza con ambas manos, tomaba pequeños sorbos y respiraba profundo, como si cada inhalación fuera una forma de agradecer por seguir viva. Nunca lo decía en voz alta, pero todos entendíamos que estaba agradeciendo, a su manera, por el nuevo día, por el cuerpo que aún respondía, por la mente que aún recordaba, por la vida, simplemente. Con los años, comprendí que ese momento no era solo una rutina agradable, era un ancla, un ejercicio diario de presencia, un espacio de silencio en un mundo que rara vez se calla. Hoy, la ciencia empieza a hablar de eso, de cómo la gratitud no solo es un sentimiento bonito, sino una herramienta real para la salud. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud cada día tienen menos estrés, duermen mejor y se enferman menos. El cuerpo responde cuando la mente está en paz. Y mi abuela,
sin leer artículos ni seguir modas, lo sabía desde siempre. Ella entendía que antes de empezar a correr detrás de las tareas, antes de encender aparatos, antes de hablar con nadie, había que estar con uno mismo, escucharse, dar las gracias. Tal vez por eso no se angustiaba como otros. Tal vez por eso su rostro siempre tenía esa expresión serena, como quien ha hecho las paces con la vida desde temprano. Porque empezaba el día así, en silencio, con una bebida caliente entre las manos y un corazón lleno de gratitud. Y esa es una lección que no olvido. No basta con lo que tomas. No basta con los ingredientes o las vitaminas. Importa cómo comienzas el día, con qué energía, con qué actitud, con qué intención. Ella comenzaba desde la gratitud, y quizás en eso estaba el verdadero secreto. Hábito 2. Movimiento suave y diario. Después de su momento de silencio y gratitud, venía el segundo ritual de la mañana, tan constante como el primero. Mi abuela se ponía su suéter de lana, tomaba un bastón que apenas usaba por costumbre y salía al jardín. Todos los días, sin excepción. No caminaba rápido, no levantaba pesas, no hacía ejercicios complejos. Solo caminaba, a paso lento, con mirada atenta, como quien conversa con la tierra con cada paso que da. Daba vueltas alrededor de los árboles frutales, acariciaba alguna hoja, saludaba a los gatos vecinos y volvía a sentarse cuando el cuerpo se lo pedía. A veces 20 minutos, a veces 40, pero siempre se movía. Nunca la vi quedarse acostada sin necesidad. Para ella, el cuerpo era como un río. Si se estanca, se pudre. Y tenía razón. Hoy sabemos que el movimiento diario, por más simple que sea, es una de las mejores medicinas que existen. Caminar activa la circulación, mejora el equilibrio, mantiene las articulaciones lubricadas y ayuda a la digestión. Pero también hace algo más silencioso. Te conecta con la vida. Te recuerda que estás aquí, que puedes moverte, que tu cuerpo aún responde. Mi abuela no lo hacía por obligación, lo hacía porque la hacía sentir bien. Me decía, el cuerpo es como una silla de madera. Si no lo usas, se debilita y cruje. Y ella lo mantenía en uso, con cariño, con suavidad, sin exigencias, pero con constancia. Recuerdo una mañana en la que se despertó con fiebre. Estaba débil, con los ojos vidriosos y la voz apagada. Pensamos que ese día no caminaría, pero después de tomar su bebida, se puso el suéter, se levantó despacio y dio vueltas por el comedor de la casa. Lentamente, sin hablar, solo caminando entre muebles. 10, 15, 20 minutos. Luego se sentó y nos dijo, ya está, mi cuerpo ya sabe que sigo aquí. Esa frase se me quedó grabada, porque el movimiento no era solo físico, era una declaración, un acto de voluntad, un recordatorio diario de que mientras pudiera caminar, aunque fuera unos pasos, no estaba rendida, estaba viva. Y así fue durante décadas. Nunca entrenó en gimnasios, nunca siguió rutinas estrictas, pero nunca se quedó quieta. Y tal vez, en ese equilibrio entre suavidad y constancia, estaba una de las claves de sus 103 años. Hábito 3. Alimentación sencilla pero poderosa. Después de su caminata matinal, mi abuela entraba a la cocina con un paso más ligero. Allí comenzaba el tercer hábito que la acompañó durante toda su vida. Comer de forma sencilla, pero con sentido. Su desayuno era casi siempre el mismo. Un plato pequeño de frutas frescas, según la temporada. En verano, sandía o melón. En invierno, manzana o plátano. Nunca en exceso, solo lo necesario. Luego, una rebanada de pan casero, hecho por ella o por algún vecino del pueblo. Pan de verdad, sin aditivos, sin conservantes. Y casi siempre, un huevo hervido. Nada más, nada menos. A veces añadía un poco de queso fresco, una cucharada de yogur natural o unas nueces. Pero no le gustaban las combinaciones raras ni los platos sobrecargados. Su regla era simple:
Si no lo puedes pronunciar, no lo comas. Durante muchos años, ella misma preparó su comida. No solo el desayuno, sino el almuerzo y la cena. Incluso después de los 90, con manos un poco más lentas pero igual de firmes, picaba verduras, cocinaba a fuego lento y dejaba hervir sus caldos mientras escuchaba la radio. Nunca comía comida rápida, no por moda, sino porque decía que eso no era comida. Evitaba los productos procesados, los azúcares refinados y las comidas muy pesadas en la noche. Decía que si el estómago estaba tranquilo, el cuerpo dormía mejor. Y si dormía bien, vivía mejor. No seguía una dieta estricta, no contaba calorías ni pesaba los alimentos, pero conocía su cuerpo. Sabía qué le caía bien y qué no, y respetaba eso. Su alimentación no era restrictiva, era inteligente. No comía por ansiedad, ni por aburrimiento, ni para llenar un vacío. Comía porque era hora de nutrir el cuerpo, y eso lo aprendió no en libros, sino en la vida. Una vez me dijo, el cuerpo te habla, el problema es que muchos dejan de escucharlo. Y ella, en cambio, siempre escuchó. Si un alimento le provocaba pesadez, lo dejaba. Si uno le daba energía y ligereza, lo mantenía. Así de simple, así de sabio. Quizás por eso tenía la piel tan suave, los ojos tan claros, la mente tan despierta. Porque nunca intoxicó su cuerpo con excesos innecesarios. Porque cada comida, por pequeña que fuera, tenía un propósito. Hoy, en un mundo lleno de dietas, suplementos y modas alimenticias, me doy cuenta de que su secreto no era privarse de todo, sino elegir con conciencia, comer con atención y hacerlo con gratitud. Su plato no era grande, pero estaba lleno de lo que realmente importaba. Y eso, tal vez, fue otra de las razones por las que vivió tanto y tan bien. Hábito 4. Conversar y reír cada día. Mi abuela tenía una costumbre tan constante como tomar su bebida o caminar por el jardín. Cada día, sin falta, hablaba con alguien. A veces era una vecina que pasaba a saludar. A veces un familiar que la llamaba solo para saber cómo estaba. Otras veces, simplemente cruzaba algunas palabras con el cartero o con el panadero del barrio. Pero siempre encontraba una forma de conversar, aunque fuera solo por unos minutos. Y no era una charla vacía. Era una de esas personas que sabía escuchar con atención, que hacía preguntas, que recordaba los nombres y las historias. Te miraba a los ojos cuando hablabas y se reía con ganas cuando algo le hacía gracia, aunque fuera un chiste malo. Le encantaba contar anécdotas de su infancia, momentos de su juventud, o aquellas veces en las que el mundo era tan distinto que parecía otro planeta. Reía mucho, con un tipo de risa honesta, libre, sin apuro. Una risa que nacía del pecho y terminaba contagiando a todos. Incluso en los días en que estaba más cansada, no pasaba una jornada sin hablar con alguien. No se quedaba en silencio por horas, ni dejaba que los días fueran solo una repetición de gestos solitarios. Ella misma lo decía, una palabra puede alegrarte el alma más que una medicina. Y tenía razón. Hoy, muchos estudios lo confirman. Las personas mayores que mantienen vínculos sociales activos viven más tiempo, tienen menos riesgo de depresión y mantienen sus capacidades mentales durante más años. La conversación diaria, aunque sea breve, mantiene al cerebro ágil y al corazón en movimiento. Pero más allá de lo que diga la ciencia, yo lo vi con mis propios ojos. Vi cómo su humor cambiaba después de hablar con alguien, cómo volvía a la cocina tarareando, o cómo sus ojos brillaban después de recordar una vieja historia. Y entendí que el contacto humano no es un lujo, es una necesidad. Una vez me dijo, la soledad envejece más rápido que cualquier enfermedad. Y esa frase me marcó, porque no hablaba solo del estar solo físicamente, sino del sentirse olvidado, del no tener con quién compartir una risa o una preocupación, de no escuchar tu nombre en todo un día. Ella no permitió que eso le pasara. Se mantenía conectada, llamaba, escribía, visitaba, abría la puerta con una sonrisa y ofrecía un café a quien quisiera entrar. Y así,
Tejía una red invisible que la sostenía con cariño. Tal vez por eso vivió tanto, porque su corazón se mantenía activo, no solo por lo que comía o por lo que bebía, sino porque seguía latiendo al ritmo de las palabras, las historias y las risas compartidas. Después de contarte todo esto, quizá entiendas lo mismo que yo comprendí con los años. No era solo lo que mi abuela tomaba cada mañana, era cómo vivía. Sí, esa bebida sencilla fue el punto de partida. Un pequeño gesto de amor propio que repetía cada día como si su bienestar dependiera de ello. Y tal vez así era. Pero detrás de esa taza humeante había mucho más. Había decisiones conscientes, hábitos arraigados y una manera de ver la vida que la mantenía fuerte, clara y feliz. Se movía cada día, sin exigencias, pero sin excusas. Comía lo justo, lo natural, lo que le hacía bien. Escuchaba a su cuerpo, respetaba su ritmo, no se dejaba llevar por las prisas. Conversaba, reía, compartía. Nunca permitía que un día pasara sin haber conectado con alguien, sin haber escuchado una historia o recordado una anécdota que le arrancara una sonrisa. Y sobre todo, comenzaba sus días en silencio, con gratitud, con intención. No era una fórmula complicada, era constancia, era equilibrio, era saber que el cuerpo y el alma no se cuidan solo cuando algo falla, sino todos los días, en los pequeños detalles. Por eso este video no es solo para compartirte una receta o una rutina, es una invitación a que encuentres tu propia versión de ese ritual, a que tomes algo cada mañana que te haga bien, a que te des ese primer momento del día para ti, sin ruido, sin apuro, a que cuides de tu cuerpo, pero también de tu mente y tu espíritu. No necesitas tener 100 años para empezar, solo necesitas decidirlo mañana por la mañana. Puede ser una infusión, una caminata corta, un desayuno sencillo o unos minutos en silencio frente a la ventana. Lo que importa no es el gesto exacto, sino la intención detrás. Ese compromiso silencioso de decirte a ti mismo, hoy también me cuido, hoy también me elijo. Porque al final, la longevidad no se trata solo de cuántos años vivimos, sino de cómo los vivimos. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Tú también tienes un ritual cada mañana? ¿Qué tomas tú para empezar el día con buen pie? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tus hábitos, tus recuerdos, tus pequeños secretos de bienestar. Y si esta historia te inspiró, si te recordó a alguien que amas o te hizo pensar en tu propio camino, suscríbete al canal y compártelo con alguien a quien quieras ver vivir muchos, muchos años más.